Bienvenido a Empresability Radio, donde las empresas con propósito comparten un espacio para el diálogo y la reflexión. Comenzamos. Amigos, pues aquí estamos muy contentos como siempre ya en otro más de los podcasts de Empresability, Movimiento Iberoamericano de Responsabilidad Social. Estoy contento también porque tenemos un tema extraordinariamente valioso y también contamos con Jari Camino que nos va a acompañar en esta ocasión. Jari, buenos días, buenas tardes, depende de dónde nos escuche nuestro público. ¿Cómo estás? Jaime, encantados, ya transitando la quinta temporada de nuestro podcast y diciéndole a la gente que se quede, escuchen a nuestra invitada porque el enfoque que tenemos va a ser complementario a las temáticas que regularmente estamos tocando más del lado de la empresa, pero igualmente valiosa porque es el ecosistema finalmente de transformación social en el que se mueve quizás una de las instituciones más importantes que hacen inversión social en México y sin duda yo pensaría que la más antigua de todas. Nos acompaña Alejandra Angarita, directora de inversión social. Alejandra, ¿cómo estás? Hola, muy buen día, Jari. Qué gusto saludarte, qué gusto estar acá con la audiencia. Buen día a todas y todos. Y pues muy bien, muy bien. Efectivamente, represento hoy una de las instituciones más antiguas. Estamos a puertas de cumplir 250 años de existencia en México. Un cuarto de milenio de historia con una vocación desde un inicio. Cuéntanos, para quienes nos escuchan en el resto de Iberoamérica, ¿qué es Nacional Monte de Piedad? Claro que sí. Pues Nacional Monte de Piedad es una institución de asistencia privada en México que nace pues en el año de 1775 con la vocación y el mandato fundacional de ayudar a quien lo necesite. Fue fundada originalmente por el señor Pedro Romero de Terreros, un conde español que vivía en México, quien trae el modelo desde Europa directamente. Los Montes de Piedad se formaron en Italia alrededor del siglo XVI y buscaban ser pues una solución para las familias de acceder ágilmente y rápidamente a un bajo costo de un préstamo para llevar adelante sus proyectos personales, familiares o de negocio. Me atrevería a asegurar que diría que la primera empresa social en México. Nace como una fundación, por supuesto, sin fines de lucro, pero constituye su modelo básicamente en facilitar la inclusión financiera de las familias mexicanas a través del préstamo prendario a un muy bajo costo, el costo más bajo de México en tasas de interés, y cuyos remanentes o márgenes que se generan cada año son destinados a cumplir el mandato de perpetuidad y el mandato de inversión social, que es el área que yo represento, donde pues tenemos una estrategia que busca invertir para el desarrollo sostenible de México a través de las organizaciones sociales y agentes de cambio. Creo que esta historia está resumiendo lo que en Empresability siempre sostenemos, y es que el pensamiento de largo plazo y al final del día de creación de valor compartido es buen negocio y le da larga vida a las instituciones, y aquí está el ejemplo, ¿no? Sí, tal cual. Así es increíble el trabajo que ha hecho Monte de Piedad. Hoy día son 300 sucursales en todo el país y pues cada día que se abre una sucursal y llegan los clientes a la sucursal a hacer un empeño, no solamente están resolviendo un tema personal o un problema personal, porque globalmente se puede entender el empeño como una mirada de usura o de aprovechar, ¿no?, la necesidad de las personas, pero hoy 6 de cada 10 personas que empeñan en Nacional Monte de Piedad lo hacen para echar a andar su emprendimiento o para sus negocios, sus pequeños negocios, ¿no? Y 9 de cada 10 personas que empeñan en Monte, pues recuperan sus prendas y vuelven cada año a volver a emprender, a empeñar para algo específicamente. Eh, este tema de financiar y al final tener un rédito lo que permite es dirigir, distribuir, ¿cierto? Estos recursos, como tú dices, con base en este mandato.
fundacional. Cuéntanos qué hace la Dirección de Inversión Social, en qué está invirtiendo el Monte y creo que para ilustración de quienes nos escuchan, cuéntanos por favor sobre qué magnitud de apoyos estamos Ujú. hablando para situarnos, por favor. Claro que sí. Pues mira, primero me gustaría compartir la transición, porque somos una institución muy antigua en México, ¿cierto? La más antigua y la más grande en México. En términos de tamaño de donaciones anuales, somos el donante más grande en México que da mayores, digamos, entregan donaciones en mayor presupuesto en efectivo a las organizaciones. Estamos hablando de alrededor de 20 millones de dólares al año. Y además somos el donante que más organizaciones de la sociedad civil apoya. Actualmente apoyamos alrededor de 600 organizaciones de la sociedad civil cada año, ¿no? Es para entender un poco el tamaño de la institución. Ahora, históricamente hemos apoyado, por supuesto que no es lo mismo apoyar con inversión social hoy en el 2024 a como lo hizo en sus orígenes el Monte de Piedad, ¿no? Entonces, pero desde siempre lo ha hecho el Monte, entregar donaciones. Antes lo hizo mucho a través de la iglesia, en su primer siglo, probablemente las donaciones iban sobre todo a iglesias, y la iglesia trabajaba con la comunidad y la sociedad y las poblaciones en mayor estado de vulnerabilidad. Y con el tiempo esto fue cambiando. En el siglo XX se constituyó como una institución de asistencia privada y entonces el Monte empezó a invertir en causas asistenciales, ¿no? Y así durante muchos años, pues todo el mundo sabía que Nacional Monte de Piedad era el donante que fortalecía y que acompañaba a las instituciones de asistencia privada en México. Y en el año de 2017 aproximadamente, la Dirección de Inversión Social toma un giro importante y decide ver con los lentes de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible la inversión social que estaba haciendo en ese momento. Entonces pasamos este lente y pues nos encontrábamos que estábamos apoyando a organizaciones que contribuían de una u otra manera a todos los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿no? Pero también entendíamos que venían de una mirada asistencial y que era necesario trabajar con las organizaciones, pero no era solamente ponerles el tag, ¿no? De un ODS, sino realmente acompañarlas en un proceso de fortalecimiento, de transición, de apropiación hacia un enfoque de derechos humanos y hacia un enfoque de desarrollo sostenible. Y pues en 2017 transitamos al modelo de inversión social actual, donde pues Nacional Monte de Piedad buscamos contribuir al desarrollo sostenible de México, apoyando e impulsando el ejercicio pleno de los derechos de las personas en mayor situación de vulnerabilidad en agendas de derecho como educación, salud y bienestar, seguridad alimentaria, trabajo digno y, por supuesto, reducción de las desigualdades, cerrando las brechas de pobreza y de desigualdad en México. Entonces, eso es lo que hoy día hacemos como la Dirección de Inversión Social, invertir estratégicamente en estas agendas de derecho y fortalecer al ecosistema de la filantropía, que incluye no solo a las organizaciones de la sociedad civil, sino también a otras fundaciones colegas donantes, pues para transitar a este enfoque donde nuestra inversión puede tener un impacto más profundo y no solamente un impacto de cobertura. Muchas gracias. Estamos a 5 años del 2030. Yo te quiero preguntar, ¿qué tan optimista te sientes tú sobre los objetivos de desarrollo sostenible? Y Creo sé que franca. Cuéntanos con franqueza, ¿qué tan con optimista eres? franqueza, mira, pues yo soy muy autocrítica sobre ello porque, por supuesto, no se trata de desconocer el trabajo logrado hasta ahora. Por supuesto que ha habido avances, por supuesto que se han logrado, voy a poner un ejemplo, un avance muy significativo, Ari, ¿no? Y con el caso de las trabajadoras del hogar o empleadas domésticas en México. O sea, México firmó y reafirmó su compromiso con el convenio 189 y además creó toda una política pública para la protección social y seguridad social de las trabajadoras del hogar, que históricamente había sido uno de los grupos más excluidos en México y también en América Latina. Entonces, sí, claro que hay avances y se aplaude y se reconoce los avances,
pero siendo completamente honestos, a puertas de ya 5 años, del 2030, será muy complejo lograr las metas y los desafíos que están propuestos, ¿no? Y pues también creo que va a ser necesario pensar en nuevos paradigmas que nos acompañen en el logro de objetivos para beneficio de las personas, ejercicio pleno de derechos de las personas y sobre todo los que, como dice muy bien la Agenda 2030, no dejar a nadie atrás, ¿cierto? Pero no es solo no dejar a nadie atrás, sino como no solo cómo mitigamos el impacto en el planeta y en los recursos naturales del planeta, sino cómo regeneramos el planeta, cómo vamos a regenerar el planeta y cómo el liderazgo individual, Ari, y creo que ese es uno de los grandes paradigmas que vamos a tener que cuestionarnos, es cómo a nivel individual es importante el liderazgo. No es solo el liderazgo institucional y el liderazgo de la eficiencia y la productividad y la competitividad, sino el liderazgo espiritual, individual, de cómo los individuos de las instituciones, de las empresas, de las fundaciones, empezamos a cuestionarnos y a replantear nuevos paradigmas para regenerar nuestro planeta y para trabajar con las comunidades y recuperar sus saberes, sus tradiciones, sus costumbres y ir también cerrando esa brecha espiritual, ¿no? Porque sí hay una brecha espiritual a nivel global, de cómo nos paramos individualmente frente a los desafíos sociales, económicos y espirituales que estamos viviendo a nivel global. Me recuerda mucho, Jaime, a la plática con nuestro amigo Jorge Aguilar, en esta idea de si más personas, y no solo los que están hasta arriba, sino más personas dentro de la organización, de entrada son ciudadanos responsables, de entrada son entes que viven en congruencia y en responsabilidad, pues hay más posibilidades de éxito de que se lleven a cabo estas misiones a que si solo es un mandato enmarcado en una pared, ¿no? Completamente, Jari. Ya que me das oportunidad de intervenir aquí, me gustaría hacerle una preguntita también a Alejandra, y que Claro. tiene que ver con lo que tú estás comentando, Jari, porque a mí y a muchos amigos seguramente siempre nos ha llamado la atención que la responsabilidad social, muchos la colocan en el gobierno, o sea, como que es cuestión del gobierno, no es cuestión de la iniciativa privada o del sector privado, y no es así, y la muestra creo más clara de esto es Nacional Monte de Piedad en México. Pero yo sé, y creo que muchos han de saber, que este panorama no ha sido sencillo, sobre todo en los últimos años, y no solo en México, sino en algunos otros países igual. Ha habido mucho embate, como mucha combate más bien contra los que se dedican a promover labores sociales dentro de otro sector que no sea gobierno. Y aquí, Alejandra, ¿ustedes cómo han afrontado esto? Porque en Monte de Piedad ha habido ciertamente momentos turbios, difíciles en este tema, y no solamente en México, déjame decirte que, bueno, desde España, toda Iberoamérica ha sufrido a veces porque hay una especie de competencia o rivalidad, no sé cómo mencionarla, entre el sector privado que está haciendo responsabilidad social, como es el caso de ustedes, y el gobierno que a veces hasta el gobierno cree que es una patente de ellos, no, no sé. ¿Cómo ves tú esto, Alejandra? Claro, creo que efectivamente pues en América Latina se están viviendo pues cambios muy profundos en cómo se posicionan los liderazgos políticos, ¿no? Y pasan a ser pues liderazgos políticos muy personalizados, ¿no? Como en la figura de una persona que es un superhéroe y que resuelve los problemas sociales y se convierte en ello, ¿no? Y pues es este tipo de liderazgos políticos finalmente lo que hace es socavar o afectar las estructuras y las instituciones que se han constituido en procesos democráticos justamente para promover el ejercicio pleno de los derechos humanos, ¿no? Entonces, creo que es un tema que estamos viviendo, lo vimos en Estados Unidos también, no es un tema de izquierdas o derechas, es un tema de liderazgos radicales que de alguna manera mm, afectan y perjudican las estructuras sociales e instituciones que se han creado para la defensa y promoción de los derechos humanos, ¿no?
Entonces, esto para hablar de que es una corriente, es un movimiento que está pasando en todas partes y que deberíamos preguntarnos entonces como sociedad civil organizada, ¿cierto? También y como líderes sociales dentro de las empresas y demás, es qué está pasando para que estén siendo estos liderazgos los que están gobernando y llevando el país a a los países a otras perspectivas y horizontes de desarrollo. Entonces, digo, creo que es una reflexión que nos convoca a todos como ciudadanos también a tener, ¿no? Y también porque es importante, porque lo que hemos visto en América Latina es que hay muchas realidades de polarización, ¿no? Lo hemos visto en Argentina, lo hemos visto recientemente en Uruguay también, que decíamos, bueno, es uno de los países con mayor estado de bienestar en la región y pues hoy también se enfrenta a ese tipo de temas. Chile, Colombia, ni hablar, no voy a hablar de los países donde realmente es evidente un retroceso democrático tremendo como Venezuela o El Salvador o otros países centroamericanos, ¿cierto? Pero sí creo que nos obliga como sociedad, como ciudadanos, a saber que la realidad no es solamente desde el punto de vista desde donde uno la está viendo o desde donde uno está participando, ¿no? Y nos obliga a empezar yo lo veo así personalmente, como esta necesidad de crear espacios de diálogo social con otros, ¿no? Entender que la realidad no es solamente desde el punto de vista desde donde yo la estoy viendo o viviendo. Entonces creo que ahí hay un tema. Ahora, institucionalmente, Nacional Monte de Piedad es una institución pues que siempre ha estado abierta y ha contribuido de alguna manera al diálogo social, ¿no? A través de las organizaciones de la sociedad civil, impulsando redes y alianzas para colaborar, para actuar, para reflexionar, y Ujú. contribuir de alguna manera con pues el estado del arte, de entender cómo algunas políticas públicas pueden mejorar y no hacemos ningún tipo de esfuerzo directamente, ¿no? De influir en políticas públicas, pero sí apoyamos e impulsamos a otros terceros para que puedan hacerlo desde una estrategia colaborativa, no confrontativa, porque no creemos que ese sea el camino institucionalmente, sino que creemos que el camino es la colaboración y el diálogo, ¿no? Entonces, y desde el punto de vista propositivo también, ¿no? Entonces, así es como hemos trabajado desde Monte de Piedad y Sociedad Civil Organizada para impulsar agendas como el trabajo digno, ¿no? Y hoy nos sentimos pues muy orgullosos que en esta agenda de derechos pues se han logrado avances muy significativos, ¿no? Como es el tema de trabajo del hogar, que lo acabo de comentar, y como es el tema de pues impulsar políticas de empleabilidad para las juventudes y también promover el acceso a la protección social en un país donde la economía informal predomina y 6 de cada 10 mexicanos que tienen acceso a un trabajo no pueden tener acceso a la seguridad social o a un servicio de salud, ¿no? Entonces, sí celebramos pues los esfuerzos que hay en cuanto a incidencia en esta agenda de derecho y cómo pues el gobierno actual también ha hecho una apertura a mejorar o a formalizar sectores económicos en cuanto al trabajo digno se refiere. Es que tocas un tema, bueno, varios temas muy, muy importantes, pero yo creo que quizá podemos concretar si decimos que cuando la inversión social se vuelve mucho bandera electoral y se atrapa en el populismo, creo que es cuando más daño se puede hacer a la inversión social sana, que finalmente ayuda a la gente. Entonces, venga de donde venga es importante, pero sí no politizarla, creo yo, ¿no? No sé si tú estés de Sí, acuerdo con nosotros. sí, digo, creo que pues al final la inversión social es una actuación de las empresas, ¿no? Y Ujú. es entonces como actuación privada, pues puede estar alineada no solamente al core o al business de las empresas, sino también puede estar alineada a las necesidades de la comunidad, puede estar alineada a las realidades del país, de la localidad donde estás trabajando como empresa o actuando como empresa o como organización de la sociedad civil. Entonces, no lo veo, no nos ha pasado tampoco esta mirada que comentas, Jaime. Y pues la verdad es que
digamos, sí celebramos que haya una convicción de parte del sector empresarial por sumarse a los temas de inversión social, por trabajar y colaborar con organizaciones de la sociedad civil y también de abanderar agendas de derecho para el desarrollo sostenible. La verdad que sí celebramos que vemos eso desde el monte. Hace también más o menos 5 años, para que la audiencia lo sepa, Nacional Monte de Piedad también tomó un rol muy activo en generar estas alianzas con donantes y con empresas, pues para aumentar la movilización de fondos y de donativos en México, para invertir en causas sociales y en agendas de derecho que no reciben casi inversiones actualmente. Entonces, en este camino nos hemos encontrado con una actitud muy propositiva, muy abierta de las empresas, de colaborar de la mano de no solamente fundaciones filantrópicas como es Nacional Monte de Piedad, sino también con organizaciones de la sociedad civil, entendiendo que las organizaciones sociales pues tienen un conocimiento muy claro de las realidades locales, de la población con la que trabajan y que tienen una capacidad de llegar a lugares donde de otra manera no se podría llegar. Y Ujú. pues lo que hemos visto es una actitud muy propositiva, muy abierta, muy dispuesta a la inversión. Digamos, creo que ha sido muy positivo ver cómo fundaciones donantes empresariales, fundaciones, áreas de responsabilidad social corporativa, cada día se suban más a temas de desarrollo, ¿no? Ujú. Ahora también con la estrategia ESG, el componente social se convierte en, siempre el tema de gobernanza y el tema ambiental habían como brillado muchísimo, ¿no? Desde la lógica ESG, pero hoy día empezamos a ver más empresas poniendo mucho foco, mucho interés y prioridad al tema social. Y ahí, tanto organizaciones de la sociedad civil como fundaciones filantrópicas, pues jugamos un rol importante en acompañar y fortalecer cómo direccionar mejor esta inversión social a los temas sociales para lograr un impacto real en la vida de las personas. Muy, muy interesante, Alejandra. Por último, a mí me gustaría una pregunta que seguramente nos puedes contestar y a manera así de ejemplo de lo que Nacional Monte de Piedad hace para que otras instituciones de inversión social también puedan observar esto. ¿Qué hacen ustedes para profesionalizar e impulsar Mm. al sector, al sector que atienden? O sea, ¿cómo profesionalizar al sector? Claro, pues mira, nosotros tenemos metodologías de evaluación, Jaime, que diseñamos hace más de 12 años y lo hicimos basado en el enfoque de resultados de desarrollo. Esta metodología lo que nos permite es pues valorar, evaluar el diseño y la consistencia de las organizaciones de la sociedad civil y de sus intervenciones sociales. Básicamente en 5 dimensiones las evaluamos: pertinencia, eficiencia, eficacia, evaluabilidad y sostenibilidad. Y esta evaluación pues nos permite entender dónde hay necesidades de fortalecimiento, independientemente del tamaño de las organizaciones, porque no es un tema de tamaño solamente, ¿no? O de presupuestos financieros, no. Es un tema de, pues, de alineación con el desarrollo y de la capacidad de generar esos resultados de desarrollo. Entonces, pues esto nos permite definir programas de fortalecimiento que estamos ciertos que, al igual que las organizaciones sociales que atendemos, el Monte de Piedad y otras fundaciones donantes también formamos parte de ese ecosistema, ¿no? Entonces, generamos agendas de fortalecimiento con otros aliados, ¿no? Entonces, formamos en enfoque de derechos humanos, en enfoques de desarrollo sostenible, en sistemas de monitoreo y evaluación, en temas de evaluaciones externas, y hacemos evaluaciones de impacto comparadas, análisis de retorno financiero, análisis de retorno social, y un poco con esta intención de encontrar siempre las mejores prácticas y ponerlas al servicio del ecosistema de la filantropía. Entonces, tanto nuestras metodologías de evaluación como los resultados de las evaluaciones que realizamos internamente y externamente es conocimiento que devolvemos al ecosistema de la filantropía y lo compartimos con otros donantes, con aliados, con empresas que están construyendo sus estrategias de responsabilidad social empresarial sin ningún costo, porque lo que queremos es fortalecernos como donantes, no solamente que las organizaciones sociales
puedan lograr mejores resultados, ¿cierto? Sino que los donantes también sepamos invertir mejor. Entonces, pues parte de nuestra estrategia también es transferir el conocimiento y devolver al ecosistema todo el conocimiento y aprendizajes y las cosas que no funcionan tan bien para que otros puedan llevar adelante sus estrategias de responsabilidad. Y algo también muy importante que me gustaría decir es que cuando hablamos de fortalecer, es no solamente fortalecer la capacidad organizacional de las instituciones o fortalecer la capacidad de lograr esos resultados de desarrollo, ¿cierto? Sino también hay que fortalecer los liderazgos y no solo de los directores de las instituciones, sino de los liderazgos informales que hay dentro de las instituciones, porque las instituciones las hacemos las personas, ¿no? Y entonces es muy importante que haya pues estas capacidades siempre en las personas como agentes de cambio comprometidos con las agendas de derecho, ¿no? Y en ese sentido, pues también promovemos las alianzas y las redes y fortalecemos la capacidad que tenemos los individuos y las instituciones en generar esas alianzas y esas redes colaborativas. Entonces, trabajamos en una lógica muy integral, sistémica, que busca no solamente invertir en las personas usuarias o sujetos de derecho, en las personas líderes de quienes somos corresponsables en la solución de estos problemas sociales, y eso implica una mirada multiactoral, porque como ustedes lo decían, no es solamente las organizaciones sociales, sino las empresas, el gobierno, actores locales y otros, ¿cierto?, que son corresponsables a los problemas. Y también invertimos en el fortalecimiento institucional, en el fortalecimiento de intervenciones y en el fortalecimiento colectivo de las redes multiactorales que pueden llegar a mover de manera colaborativa las estructuras que están generando las brechas de desigualdad. Entonces, digamos, es una inversión y una mirada sistémica de cómo nos fortalecemos como ecosistema de filantropía, involucrándonos con otros actores que son importantes que estén en la construcción y en el diseño de las soluciones que van a ayudar a resolver los problemas de desigualdad. Alejandra, y con el sector privado y esta emergencia que dices de la temática social dentro de lo que es ambiental y gobernanza, lo social ya tiene su brillo propio. Quiero suponer que ustedes como locomotora de este proceso están llevando mucha mejor información para que las empresas decidan en dónde quieren invertir o están siendo catalizadores de este proceso de una mucho mejor Sí, información. ¿Qué sí, han, justo. qué han descubierto respecto del apetito de la empresa por invertir en un proyecto que está mejor medido, por ejemplo? No, es un cambio de paradigma, Ari, completamente. O sea, hace unos años te decía, cuando nos acercábamos a las empresas decían, sí, oye, pues vamos a invertir en causas sociales y asistenciales porque es donde más se necesita ayuda. Y es verdad, es real, se necesita invertir también en las causas asistenciales, dada pues justamente la gran brecha de pobreza y desigualdad que hay en México, ¿cierto? Pero cada día las empresas nos preguntan, oye, pero quiero saber dónde mi inversión va a generar mayor impacto. Entonces, no es que dejen de invertir en lo asistencial, lo siguen haciendo, pero distribuyen mejor su presupuesto. Dicen, ok, esto asistencial siempre se va a necesitar, vamos a invertir en un comedor comunitario, por supuesto, porque se va a necesitar, pero la distribución o el peso de presupuesto que le ponen es menor y entonces con nuestra asesoría o acompañamiento y mostrándole los datos al final, ellos deciden, ¿no? Cómo invertir mejor en otras iniciativas de regeneración, inclusión de cadenas productivas, la producción de alimentos orgánicos, sanos y sustentables en las comunidades y vinculación con cadenas de valor. Entonces, lo que vemos hoy es mucho más interés en inglés hablamos de scaling deep, ¿no? Como ese escalamiento profundo donde generas un cambio que es sostenible en el tiempo, estés tú o no como donante, ¿no? O como empresa. Y cada vez lo que vemos es que más empresas se inclinan por el scaling deep más que el scaling up. No es llegar a 100,000 personas, no, vamos a generar ese cambio profundo donde quizás la escala de personas es más pequeña, pero el cambio en las personas y en las comunidades es más sostenible. Pues yo diría que ese es
acento de optimismo con el que me quedo respecto de llegar a los ODS en el 2030, que ese cambio de mentalidad ya está ahí, ¿no? Sí, sí, nosotros sí lo vemos, ¿eh? Por supuesto. Yo creo que como todo y los paradigmas siempre conviven, Ari, ¿no? Entonces, no es que vamos a dejar el desarrollo sostenible y vamos a pasar ya del 100% a la regeneración. Seguirán conviviendo y son necesarios. Y son un reflejo también de las generaciones que seguimos construyendo sociedad, progreso, inversión. Entonces, pues se complementan. Yo creo que lo más importante es tener una mirada integradora y complementaria, no una mirada de, este es el único modelo que funciona. No, todo funciona, todo aporta, todo contribuye. Es encontrar en el diálogo, en la escucha y en el compromiso cómo la inversión desde diferentes perspectivas va a complementar y realmente va a contribuir a la reducción de la pobreza, ¿no? Pues Pues muchísimas gracias. carambas, Jari, yo creo que estarás de acuerdo conmigo. Qué interesante cómo el optimismo que se puede derramar después de darse cuenta de lo que está diciéndonos Alejandra, los paradigmas, cómo se han movido positivamente en medio de un Claro, entorno que no se ve tan positivo, pero la verdad es que hay avance y hay avance muy, muy claro y Alejandra nos lo ha señalado y pues qué excelente, excelente contribución, Alejandra. Pues muchas vamos gracias. cerrando nuestro podcast, en primer lugar agradeciéndote que estés con nosotros, Ale, y representando a esta institución tan noble, tan generosa y productiva que es Nacional Monte de Piedad. Ya 250 años se dicen fáciles, pero es una historia muy sólida y que evidentemente genera un ejemplo hacia Iberoamérica muy, muy importante. Así que muchas gracias y felicidades. Y como ves, Fari, si les recordamos a todos que este podcast es pues algo que pueden observar en la comunidad.empresability.org, pueden ver en nuestra página web, pueden seguirnos en el canal de YouTube, en nuestro canal de Spotify también o de Apple Podcast, en fin, por varias partes. Alejandra, vamos a salir con este material que es tan valioso. Así que con todo esto en mente, no sé si tengas, Harry, algún último comentario para cerrar. Sí, solo comprometer que nos compartas, Ale, para dejar en los links de todas estas plataformas justamente estos hallazgos, este conocimiento del que nos estabas hablando, que ustedes al final del día generan para poder compartir y que vaya evolucionando. Me parece que como recurso es importante poderlo dejar abajo en la descripción, lo Claro. valero. Claro que sí, con muchísimo gusto les compartimos y pues sí, agradecerles a ustedes por la invitación. Me encanta que esté este movimiento iberoamericano de Empresability moviendo voluntades y moviendo mentalidades hacia el desarrollo y pues les felicito por ello. Muchas gracias por la invitación y les hago también una invitación a todas y todos de seguir al Nacional Monte de Piedad en el 2025 desde el día 1 hasta el 31 de diciembre, pues va a ser un año muy importante en nuestra historia de cumplir 250 años, pero también un momento muy importante para México, porque no es solo la historia de Monte, sino la historia de México, vista desde los ojos de una institución como comprometida con el desarrollo social y lo que ustedes decían. Qué maravilla. Imagínate que todas las empresas nacieran con esa visión de ser perpetuas, ¿no? Como, ¿por qué no vamos a ser perpetuos, no? ¿Cómo no, cómo nuestra labor, nuestro rol como empresa, como entidad, no puede tener esta visión de perpetuidad? Es una maravilla y es lo que hablamos hoy de la sostenibilidad. Entonces, pues invitarles a seguirnos de cerca y con gusto compartiremos nuestros recursos para esta comunidad y para este movimiento. Muchísimas gracias. Pues Muchas gracias. gracias a ti. Hasta la próxima, Jaime Santibáñez, un Ándale. placer. Alejandra, muchas gracias. Nos escuchamos en un siguiente episodio de Empresa Bilingüe. Seguramente que sí. Suerte.